Clasificación de elementos. Este tipo de método se basa principalmente en agrupar los objetos por características semejantes, que pueden estar relacionados por su temática, por un tamaño, por un patrón o por valores, en este caso cuantitativos. Para agrupar los datos, entonces, a través de clasificaciones, principalmente se debe tomar en cuenta, como podemos observar, una clasificación cualitativa basado en ciertas categorías. Entonces, aquí la relación está muy ajustada a la escala cartográfica y la leyenda. Si tenemos una leyenda, en este caso de un mapa de 1.25.000, y en los mismos se reflejan las coberturas de uso de suelo y en lo sucesivo también las categorías asociadas con la vegetación, los mismos se pueden entonces agrupar información. Todo lo que era en este caso, para pasar a una escala, supóngase 1.100.000, lo que era residencial, comercial, todo lo que pertenecía en este caso a un uso urbano, sencillamente se pueden agrupar esa información y convertirla en una nueva capa o un nuevo dato, en la cual se verá determinado como áreas urbanas. Y así sucesivamente se puede clasificar la información a través de categorías como tierras agrícolas, bosques, pero dentro de él existen entonces una heterogeneidad que en este caso, utilizando la técnica de generalización o de clasificación de elementos, básicamente lo que vamos a estar es uniendo toda esa heterogeneidad y convirtiéndolo entonces en una sola cobertura de forma homogénea. Simplificación. El objetivo de este método es adaptarse a los rasgos y características del mundo real a una escala elegida dentro del mapa. En ello se busca esencialmente en tratar de eliminar aquellos elementos que no puedan ser visualizados o que no interesen dentro de la salida cartográfica. Un aspecto importante que no se debe olvidar en este caso es la disponibilidad de área para representar una realidad dentro del mapa en función a una escala. Entonces, un ejemplo, una carretera de 10 metros de ancho estará representada por una línea de aproximadamente 20 milímetros en un mapa a escala 1.5000. Pero si esa misma línea lo queremos representar, ya sea para escala 1.100.000 o incluso una escala 1.000.000, básicamente esa línea casi es invisible, no se podría observar. Entonces, en este sentido, esa línea debe desaparecer, no se debe mostrar dentro del mapa. Otra manera de aplicar generalización, sobre todo dentro de los programas de sistema de información geográfico, es tratar de reducir entonces los quiebres de los vértices que están generados en una escala cartográfica definida. Supóngase, como podemos observar, la poligonal que muestra redes, en este caso de drenaje, y vemos entonces todos los quiebres que se pueden visualizar debido a que estamos observando, en este caso, una escala 1.50.000, es decir, que la silueta de la isla, en este caso, tiene toda esta determinación de quiebre basado a 1.50.000. Si se aplica un método de simplificación a escala 1.1.000.000, el resultado será el siguiente, es decir, va a perder en este caso las condiciones y características que se podrían observar anteriormente debido a que muchas de esas líneas no deberían verse a una representación de escala distinta, como en este caso una escala mucho más pequeña como 1.1.000.000. El método de la simbolización. Este consiste en asignar distintos signos o símbolos a la información que ya ha sido simplificada o clasificada. En términos generales, básicamente lo que busca es comunicar al lector la información contenida en el mapa, pero que tiene un mínimo detalle. Supóngase que tuviésemos un mapa, en este caso de usos de suelo, y en el mismo pudiéramos observar todas las áreas que se presentan de actividades de tipo turístico. Supóngase que podemos observar entonces todas las parcelas que estén relacionados con lo que sería, en este caso, uso asociado directamente con hoteles. Entonces, si en este caso tenemos a escala 1.10.000 esta información y básicamente la generalizamos a otro tipo de escala, como puede ser 25.000, ya dejaría en este caso de poderse observar el detalle y ubicación de cada uno de estos hoteles. Entonces, básicamente podríamos entonces colocar a través de sectores un símbolo específico que estaría relacionado con lo que es la cadena de red hotelera que se puedan encontrar. Entonces, ahora ya no se puede determinar los elementos de forma específica, pero sí utilizando un símbolo que puede ser en este caso una edificación, asociarla directamente con un color en específico y con una forma con la actividad en este caso hotelera, pudiéramos nosotros entonces igual manera mostrar la misma información pero con menor detalle. De igual manera se utilizan otros tipos de símbolos, supóngase que tenemos escalas más gruesas como escalas 1.100.000, 250.000. Aquí un punto podría significar en este caso la ubicación de una ciudad,
de un pueblo. Incluso se utilizan símbolos asociados con, por ejemplo, una pala y un pico. La misma puede representar toda un área minera. No se tiene que entonces mostrar toda la poligonal del área minera debido a que la escala de representación ya ha sido, en este caso, clasificada y simplificada. Generalización cartográfica. Son métodos cartográficos utilizados primeramente para seleccionar y luego representar aquellos elementos de un mapa de manera más simplificada, con un nivel de detalle que sea apropiado a la escala. Recordemos que anteriormente ya se calculó lo que es la unidad mínima cartografiable. A partir de esa unidad mínima cartografiable solamente se pueden observar ciertos elementos con unas medidas estandarizadas. Luego de ello, entonces, todo lo que no cumplan con esas condiciones se deben aplicar entonces lo que son los métodos cartográficos como la generalización. El objetivo fundamental, entonces, de la generalización cartográfica es producir un resultado cartográfico que sea fácil de entender, visualizar e interpretar, además que debe estar relacionado con el objetivo del mapa. Es importante que solo se represente la información que es relevante y suprimir o simplificar la que no es relevante, pero siempre relacionándolo con la escala cartográfica. Por ejemplo, existen muchos métodos que se pueden aplicar, como en este caso, a distintas entidades, en las cuales se denominan como los métodos de generalización. Tenemos método de selección, simplificación y suavizado, desplazamiento, agregación, conversión de puntos, conversión a polígonos, conversión a líneas, segmentación. Quienes han trabajado frecuentemente con los sistemas de información geográfica y aplican estas herramientas deben entender que esto se llama generalización cartográfica. Esto siempre ha existido, solo que ahora de manera digital y automatizada se pueden realizar. No todos los métodos de generalización se pueden aplicar a las mismas entidades. Por ejemplo, la selección para tener un conjunto de datos específico de un universo de información se puede aplicar para los puntos, las líneas y polígonos. Pero por ejemplo, simplificación de suavizado no se puede aplicar para puntos, pero sí para líneas y sí para polígonos. Así sucesivamente, aplicar un método de agregación, agregar datos, sí puedo aplicarlo para puntos y para polígonos, pero para líneas no se podría. Así sucesivamente, entonces cada uno de los métodos se puede aplicar y puede tener resultados coherentes dependiendo de la entidad que se haya agregado dentro de lo que es el apartado cartográfico. Ahora podemos entonces observar cómo visualmente, por ejemplo, una selección de puntos, entonces tenemos en este caso el universo de los datos y se selecciona, puede ser a partir de elementos relacionados con sus atributos, puede ser relacionado con su geometría, puede ser relacionado con su ubicación espacial y a partir de ello tenemos entonces una selección de unos cuantos elementos, pero no de todo el dato completo porque se está aplicando entonces una generalización basado en la selección. De igual manera se aplica para líneas, de igual manera se aplica para polígonos. Ahora, la simplificación, como podemos observar, suponga que tenemos líneas que en este caso tienen una cantidad de vértices bastante redundantes y se quiere pasar a otro tipo de escala. Cuando decimos otro tipo de escala, supóngase que yo tengo una línea de hidrografía para escala 1.5000 o 1.10000. En este caso, si quiero hacer la representación de esa misma hidrografía, pero para escala 25.000 o 100.000, básicamente debo, en este caso, simplificar la información. Debe perder, en este caso, su sinuosidad y la cantidad de vértices, ya que no refleja la escala cartográfica que se está trabajando. En este caso, como podemos observar, entonces la hidrografía perdería la sinuosidad, pero ya tendría una relación más ajustada a la escala de salida. De la misma manera se puede aplicar para los polígonos y como podemos observar tenemos entonces los distintos métodos en los cuales, supóngase como podemos observar, en este caso, la agregación podríamos entonces aplicar a partir de métodos o utilizando el valor de la unidad mínima cartografiable, todos aquellos que estén por debajo de un valor o un umbral en hectáreas o metros cuadrados, básicamente quiero que se me agreguen. Entonces vemos todos los puntos y al aplicar el procedimiento tengo entonces las agregaciones, los resultados. De igual manera se pueden aplicar entonces para entidades poligonales. Método de generalización cartográfica a través de la selección de elementos. En este caso cuenta entonces principalmente el objetivo y el tipo de mapa y los elementos que se desean representar. Por ejemplo, esta selección de elementos y el borrado de los mismos no se puede realizar de forma al azar, ni tampoco utilizando criterios matemáticos, como por ejemplo, utilizar en el caso de una capa de ríos, todos aquellos que estén por debajo del quinto orden, básicamente los voy a desaparecer. Eso no sería una relación de selección de elementos o utilizando este método. Es importante tomar en cuenta qué se desea representar
también qué valor de referencia tiene ese objeto y su importancia histórica, entre otros. Entonces, a partir de ya tener una idea de cuál es el objetivo principal de este mapa y su escala de, en este caso, generalización, se puede entonces aplicar ciertos filtros, ya sean espaciales o filtros alfanuméricos, para poder determinar los nuevos niveles de categoría. Por ejemplo, como podemos observar, estamos viendo una red hidrográfica a escala 1/200.000. Esta red hidrográfica se quiere entonces realizar primeramente una selección a partir de unas longitudes específicas, porque debido a que todas aquellas longitudes que estén por encima de un umbral no se van a poder observar a una escala determinada, en este caso generalizada, que va a ser a 1/1.000.000. Entonces, como podemos observar, tenemos los datos de entrada, se aplica una selección, todos aquellos que representen, supóngase que el valor del umbral son todos los que estén por encima a 50 kilómetros, no deberían observarse en nuestro mapa porque no serían la red hidrográfica principal. Entonces el resultado será la selección del mismo y luego la extracción de esa información para que toda aquella que no fue seleccionada, o en este caso, o la que fue seleccionada, es la que va a reflejar en la nueva escala del mapa.